Eric Tejada es un joven sociólogo que acaba de presentar un libro que ha editado llamado Movimientos Sociales y Democracia en el Perú de hoy. A propósito de movimientos sociales, y si lo de hoy es el inicio de un movimiento social, vamos a conversar con él esta noche. Buenas noches, Eric. Buenas noches. En principio, para no salirnos del tema, tú has estado también en la marcha de esta mañana. ¿Cuál es tu opinión, evaluación sobre esta marcha que después de varios años, creo, convoca esa diversidad de protestantes, ¿no? Y sin un protagonismo exclusivo donde se puedan reconocer otros fines subalternos, sino claramente lo que se ha visto es la gente queriendo hacerse oír, queriendo decirle al gobierno, esto es un abuso, no lo vamos a tolerar. Bueno, dentro de lo dolorosa que es la situación que está viviendo el país, creo que ha sido satisfactorio poder encontrar tal cantidad de personas dispuestas a movilizarse, a manifestarse, a invertir tiempo y recursos en expresar un sentimiento de indignación por lo que ha pasado, que es sumamente grave, y una solidaridad activa con los hermanos amazónicos que tantas veces hemos ninguneado, ¿no? Ni siquiera el país andino ha sido tan invisibilizado como el país, como el Perú amazónico. Y en ese sentido, sí creo que podemos reconocer que hay cosas que están empezando a cambiar en el país. Creo que Arequipa ha mostrado una tendencia que a nivel nacional estamos viendo cada vez con más claridad, de que hay demandas por cambio. Yo creo que el hecho de que no haya habido protagonismos u otros intereses, creo que también habría que problematizarlo en el sentido de que habría que pensar cómo este tipo de contradicciones se procesan políticamente. A través de liderazgos definidos, A través de liderazgos, porque de lo contrario lo que tenemos es que el conflicto social se discute en las plazas, en las movilizaciones, en las tomas, y yo siempre he participado en esas acciones de protesta, pero lo real y lo concreto es que el costo social es sumamente alto. Lo que hemos visto en Bagua el viernes pasado es dramáticamente revelador al respecto, ¿no? No podemos pasarnos todo el tiempo dirimiendo el conflicto con muertos, heridos y contusos de por medio, ¿no? Lo que deberíamos apostar es por canalizar políticamente, en el sistema político, estas contradicciones. A eso iba. Después de la marcha de hoy, ¿qué debería seguir? ¿Qué viene? ¿Cuál es el próximo paso? Porque ese esfuerzo que ha invertido el tiempo la gente en ir tiene que articularse en algo para que sea efectivo, ¿no? Porque aparte que este gobierno difícilmente retrocede, el gabinete ya tendría que estar por vergüenza política, ¿no? Había renunciado, pero bueno, en fin, son estilos, pues. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo de manera acelerada primero es una recomposición de los movimientos de las organizaciones sociales a nivel nacional. Inclusive aquellas organizaciones que muchos habían dado por muertas, como las organizaciones sindicales, que producto del crecimiento económico también se han fortalecido. En el caso de construcción civil, el boom de la construcción ha favorecido ese proceso. Y otras organizaciones nuevas, como estos movimientos indígenas, como los movimientos de las comunidades afectadas por la minería. Y que paralelamente a ese fortalecimiento de las organizaciones estamos viendo también un proceso interesante de articulación, ¿no? Precario, de momento, más bien impulsado por la coyuntura, como lo que estamos viendo ahora, pero que ya es un primer paso de encuentro. Yo creo que de ese espacio social de articulación deben emerger algunos liderazgos que le den voz propia en el sistema político a estos actores que no han tenido representación, digamos, orgánica dentro del sistema democrático. Desde ese punto de vista yo no veo con malos ojos que algunos dirigentes sociales tengan un protagonismo en este tipo de acciones, que sean los líderes visibles, que puedan canalizar las demandas que vienen desde los sectores populares, porque creo que a través de la experiencia de las organizaciones sociales es mucho más fácil y mucho más legítimo interpretar estos intereses que desde
la emergencia de un outsider que eventualmente puede traducirlos en determinada coyuntura, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que algunos de estos liderazgos están desgastados y muy asociados a esa imagen del político oportunista que se sube al coche, en fin. Y sí, claro, un nuevo liderazgo puede ser peligroso en un sentido de que sea este tipo outsider, pero también sería refrescante en nuestra política, ¿no? En todo caso, con unos o con otros, ¿qué movimientos políticos o movimientos sociales ves que podrían emerger en Arequipa concretamente, no solo a raíz de esta situación coyuntural, sino que de lo que atraviesa a nuestro país, que es el centralismo, la exclusión, el modelo económico que favorece solamente a un sector y en fin, ese desequilibrio en todo, ¿no? Bueno, creo que hay un sector muy interesante por su nivel de organización, por los estilos de trabajo y el tejido que han desarrollado, que es el movimiento barrial, ¿no? Al margen de los problemas que ha habido, por ejemplo, en la UPA, que ha terminado fragmentada, yo espero que eso pueda revertirse en el corto plazo, en el mediano plazo. Pero hay, por ejemplo, el interés de muchos dirigentes nuevos, ¿no? En el Cono Norte, por ejemplo, de organizar movimientos vecinales. Yo creo que ese tipo de alternativas que disputan primero el poder a nivel local y le dan expresión política a los movimientos sociales son muy interesantes y son potencialmente importantes y pueden ayudarnos a resolver un poco esta distancia que existe finalmente entre el sistema político formal y lo que está pasando en el país, ¿no? Creo que ese es, por ejemplo, uno de los sectores más dinámicos en los que yo, además porque los conozco un poco, trabajo un poco ahí, y puedo dar fe de que efectivamente hay liderazgos muy interesantes, ¿no? Que no son inmaculados tampoco, ¿no? Pero creo que no podemos aspirar a eso. Simplemente creo que deberíamos sentirnos satisfechos con liderazgos que funcionen, que traduzcan las demandas, que nos ayuden a disminuir los niveles de violencia con los que estamos procesando nuestros conflictos y los intereses que son diversos. O sea, el conflicto social no se puede extraer de las dinámicas sociales, por más amantes del consenso que seamos, no se puede. Entonces hay que diseñar maneras efectivas de procesar ese tipo de tensiones. Y como digo, el extraer de las canteras del movimiento social liderazgos de gente nueva, de gente con visión y sobre todo de gente honesta, creo que puede ayudarnos mucho en ese sentido. Los estudiantes que históricamente habían producido movimientos importantes y que ha sido la cuna, la semilla de partidos políticos en general, ¿cómo estamos en Arequipa? Bueno, a propósito de lo de hoy día, yo diría que hay mucha expectativa, ¿no? Después de mucho tiempo, los estudiantes universitarios hoy se han movilizado por una causa que no tiene que ver necesariamente con la problemática universitaria, que tiene que ver con un problema nacional, que tiene que ver con una cuestión política además. Y creo que en ese sentido depende también de cómo al interior de la universidad los grupos políticos que tienen presencia y los estudiantes que no necesariamente tienen una afiliación, pero creen en la reconstrucción de los gremios y de los espacios de participación, se desenvuelvan para poder reconstruir, rearticular un movimiento que efectivamente ha sido importante y yo creo que puede seguirlo siendo en la medida de que vayamos remontando también un poco la herencia de la dictadura, ¿no? Que fue un periodo en el que deliberadamente se atentó contra las organizaciones. Se desarticuló. Efectivamente era deliberado el objetivo de neutralizar y desbaratar la organización, no solo entre los estudiantes, sino en todos los niveles, ¿no? Sindicatos, en fin, todos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y crees que esta marcha tendrá algún efecto en los sucesos de los próximos días, semanas? ¿El gobierno habrá escuchado algo o está más sordo que una tapia? Yo creo que ya ha tenido efectos, ¿no? Yo creo que el gobierno, aunque no lo diga públicamente, está evaluando que hay una situación de descontento muy grande, porque no creo que con la experiencia que tienen los dirigentes del partido de gobierno se pueda ignorar lo que está pasando. De hecho, esta suspensión de decretos ha sido ya pues obligada, sí, ¿no? Pero eso puede Sin también dar... ser una mesida, ¿no? Bueno. El tema es
cuán expectantes y vigilantes nos mantenemos, pero